Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos todavía esperando que las personas se unan a la sesión. Bien, bueno, vamos a dar inicio mientras se siguen uniendo unos últimos invitados, unos últimos inscritos. Estamos aquí en el curso El Niño en las Américas, proteger la salud y promover la resiliencia, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud. El día de hoy vamos a ver el tema de temperaturas extremas. Y yo estaré moderando como asesora estratégica del EI. Por favor, escojan el idioma de interpretación que prefieran en el menú de Zoom. Please select the interpretation Les pido language. que seleccionen el idioma de interpretación que prefieran escuchar en el menú de Zoom. Bien. Como pueden ver, esta es la segunda sesión del curso. La próxima sesión será el próximo martes 17 de octubre. Estamos el día de hoy, como mencioné, en la sesión de temperaturas extremas. Vemos que todavía se están uniendo participantes. Bien, les recordamos cómo funcionan las sesiones de este curso. Tenemos hoy una sesión de 90 minutos, al final de la cual tendremos una sección de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que anoten sus preguntas y respuestas en la sección de Q y A, preguntas y respuestas en inglés. Vamos a grabar esta sesión, la sesión está siendo grabada y compartiremos el enlace en las próximas 24 horas en las diferentes plataformas como LinkedIn. Está en el chat ya el enlace del grupo LinkedIn de este curso, donde pueden también tener acceso a los materiales. Incluiremos también estos materiales en los sitios web del IAI y del Consorcio Global. Siguen llegando los participantes. Bien. El día de hoy pueden ver algunas de las recomendaciones que fueron redactadas por la OPS. Les recomendamos que vean el enlace que ya van a compartir en el chat. Este enlace también estará compartido en nuestro grupo de LinkedIn. Por favor, únanse a nuestro grupo de LinkedIn para que tengan acceso a todos los materiales continuamente. Si todavía no está actualizada toda la información, lo haremos en las próximas 24 horas. Les pedimos que tengan un poco de paciencia. Para quienes hablan inglés, el día de hoy estaremos manteniendo la sesión mayoritariamente en español. Les pedimos que revisen las diapositivas en inglés que acaba de compartir Heli en el chat. Por favor, para que puedan seguir con mayor facilidad la sesión de hoy. Bien, vamos a empezar con Francisco Cesini, quien es del Ministerio de Salud de Argentina. Él es licenciado en Salud Ambiental por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es especialista en Ingeniería Sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y está estudiando una maestría en Salud Pública en la misma universidad. Actualmente es referente técnico del Programa Nacional de Reducción de Riesgos para la Salud asociados al cambio climático de la Coordinación de Salud Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud de Argentina. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, CIPSA, y del Laboratorio Interdisciplinario de Clima y Salud.
Luego presentaré a Tania Vargas, quien también nos acompaña el día de hoy para la presentación de un estudio de caso. Muchas gracias y adelante, Francisco. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a- al Consorcio Global por el Clima y la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Meteorológica Mundial y a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres por invitarme a participar de este curso muy interesante y muy pertinente en los tiempos que estamos atravesando y que empezamos a transitar en relación con el niño. Como bien les dijo Irene, en la sesión de hoy vamos a abordar el niño en relación con las temperaturas extremas y los temas que he preparado para recorrer en este vínculo entre el niño, las temperaturas extremas y la salud para la región de las Américas son los siguientes. Vamos a empezar viendo el enfoque de riesgos para la salud, con el cual vamos a abordar toda esta clase. Luego, las relaciones entre el niño y las temperaturas en Sudamérica, las olas de calor y el cambio climático y cómo éstas interaccionan con el niño, la vulnerabilidad frente a las olas de calor, los efectos del calor en la salud, y a partir de ello, acciones de salud pública como el desarrollo de alertas tempranas, medidas preventivas, preparación de hospitales y vigilancia sanitaria. Por favor, vayan dejando las preguntas en el chat y luego de mi presentación y de la de Tania, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Les decía que mi intención era iniciar esta clase viendo un enfoque de riesgos para la salud, eh, pensando en cómo el clima en sus diferentes escalas influye en la salud, tanto desde la variabilidad natural, como es el caso del fenómeno del Niño o el Niño Oscilación del Sur, y cómo el cambio climático generado por el hombre también, ambos de manera sinérgica, generan cambios en la distribución de fenómenos meteorológicos y climáticos en términos de amenazas para la salud, y a su vez hay otros dos factores que inciden en el riesgo, que son la vulnerabilidad, como la capacidad de los individuos y de sus comunidades para afrontar estas amenazas, y la exposición en términos de cómo esas personas se encuentran expuestas a estos fenómenos meteorológicos. De la intersección de estas tres campos, de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, surge el riesgo para la salud como la probabilidad de ocurrencia de un daño, ¿sí? Pero que siempre es en términos probabilísticos. ¿Qué podemos hacer para reducir esos riesgos? El riesgo nunca lo podremos eliminar, pero lo podemos reducir a partir de dos enfoques. Por un lado, la gestión del riesgo de desastres, y por otro lado, la adaptación al cambio climático. Dicho esto como marco conceptual desde el cual vamos a abordar la clase en el día de hoy, empecemos por ver muy sucintamente cómo es el comportamiento del Niño Oscilación del Sur como un fenómeno que ocurre de modificaciones del binomio atmósfera-océano en el Pacífico tropical, y cómo los cambios en las condiciones de ese Pacífico ecuatorial en temperaturas, ya sean en temperaturas elevadas, el aumento de la temperatura en el océano, en el Pacífico ecuatorial, que es lo que llamamos Niño, y el descenso de las temperaturas que llamamos Niña, son partes de un ciclo que tiene una frecuencia que varía entre 2 y 7 años. En el gráfico que ven ustedes a la derecha arriba pueden ver cómo han ido variando desde 1980 las fases entre niño y niña con distintas intensidades. Venimos de transitar 3 años de la niña y estamos iniciando un periodo niño. Esto trae aparejados cambios en el clima a nivel global, pero particularmente
distribución de precipitaciones en nuestra región, y no tanto o en menor medida en las anomalías de temperaturas. Lo que vemos en pantalla es las anomalías de temperaturas expresadas en aumento de la temperatura o disminución de la temperatura en relación con la media histórica para 4 periodos de 3 meses para nuestra región. Tenemos el primer mapa es diciembre, enero, febrero, el segundo marzo, abril, mayo, el tercero junio, julio, agosto, y el cuarto septiembre, octubre, noviembre, que serían las 4 estaciones que tenemos para el hemisferio sur, marcadas yendo del verano a la primavera. Lo que podemos observar es que la temperatura en superficie del aire se correlaciona con incrementos en la temperatura con el Niño, particularmente en lo que es por encima de los 20 grados sur, o sea, todo lo que es la franja intertropical de nuestra región. Particularmente ahí podemos ver desde el norte de Chile hasta Colombia y Venezuela, incluso algunos países de Centroamérica, van a tener incrementos se espera que tengan incrementos en las temperaturas, que haya temperaturas por encima de lo normales, tanto para el verano como para el otoño. Son los dos periodos, perdón, digo verano y otoño pensando en la lógica de Argentina, sería diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo. Y particularmente en lo que es el sur de Sudamérica, o sea, Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay, se espera que haya anomalías por debajo con temperaturas por debajo de lo normal, ¿sí? O sea que en términos de temperatura, de anomalías térmicas, quizás durante el verano no se espere que se incremente las temperaturas más allá, o sea que el Niño esté traccionando incrementos de la temperatura para el sur de Sudamérica. Sí, algo en el norte de Chile y noroeste de Argentina. Y esto también se puede llegar a mantener durante el otoño, pero ya en el otoño se observan algunas anomalías para el sur de Sudamérica, particularmente centro y norte de Argentina, todo Uruguay, sur de Brasil y norte de Paraguay. O sea que los países con mayor riesgo de incremento de temperaturas para esta temporada próxima son los países que se encuentran por encima de los 20 grados sur de latitud. Pero una cosa que tenemos que llamar la atención: el fenómeno del Niño oscilación del sur solo explica como máximo 2/3 de la varianza interanual de las temperaturas. O sea que esto no va a estar explicando todos los cambios, y puede haber cambios que sean explicados por otros fenómenos de variación natural o incluso por la tendencia presentada por el cambio climático. Y esto es lo que podemos ver en pantalla. Fíjense que desde 1940 a este último septiembre, aquí vemos la serie de todos los septiembres desde 1940, y cómo hasta el 2000, 2 meses de septiembre estuvieron con anomalías por debajo de la media histórica, y a partir del año 2000 han ido mostrando una frecuencia creciente, y particularmente este último septiembre tuvo casi 1 grado por encima del histórico de los septiembres a nivel global, esto siempre a nivel global, y esto se tradujo en aumento de las temperaturas en todo el norte de Sudamérica, en el sur de América del Norte y en parte de Centroamérica. Y eso, por ejemplo, lo pudimos ver en una ola de calor importante que se presentó en Brasil recientemente. ¿Qué pasa en relación con las temperaturas extremas, y en este caso para el sur de Sudamérica? Lo que podemos ver en estos mapas, también ordenados de arriba hacia abajo, diciembre, enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, es que tanto para el invierno como la primavera, y acá hablando en términos del cono sur, o sea, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, se observa un aumento en la frecuencia de noches cálidas, o sea, las temperaturas mínimas por encima del percentil 90 presentan un aumento significativo para el centro y norte de Argentina, para Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, sur de Bolivia y norte de Chile, particularmente tanto en junio, julio y agosto, como septiembre, octubre y noviembre, mientras que las temperaturas máximas por encima del percentil 90, lo que se denominan días cálidos, se espera que aumenten particularmente en el noroeste de Argentina, en el norte de Chile y en algunos casos puede ser en el sur de Brasil y en Uruguay. Entonces, el Niño se asocia con las noches cálidas, tanto en el invierno como en la primavera, en el centro y norte de Argentina, a través de teleconexiones, y esto lo han estudiado desde 1979 a 2005 en esta publicación de Collazo y colaboradores. ¿Qué nos propone la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, que serían los riesgos claves para la salud en relación con el Niño para esta temporada que estamos empezando? En relación con el estrés por calor y la contaminación del aire, se espera una alta probabilidad, con consecuencias para la salud pública moderadas y con un nivel de riesgo alto. Y esto se fundamenta en que el estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima, que puede exacerbar las enfermedades no transmisibles, y que la contaminación atmosférica es el resultado de múltiples mecanismos en los cuales los incendios forestales pueden aumentar el riesgo, e incluso el aumento de las temperaturas puede explicar la presencia de algunos contaminantes secundarios como el ozono. Eso en términos del Niño en relación con las temperaturas extremas. Pero, como les decía, el Niño solo no va a explicar todo el comportamiento de las temperaturas extremas en esta próxima temporada que estamos esperando, sino que las olas de calor están asociadas también con el cambio climático. ¿De qué modo? Primero, definir qué entendemos por olas de calor, que lo entendemos como un periodo inusualmente caluroso, que puede ser seco o húmedo, que dura de 2 a 3 días o más, que suele tener un comienzo y una terminación abrupta, y que puede tener impactos negativos tanto para los seres humanos como para los ecosistemas. El panel intergubernamental de cambio climático nos informa que desde la década del 50 a nivel global las olas de calor se han hecho más frecuentes e intensas, y en todas las regiones del planeta los eventos de calor extremo han provocado mortalidad y morbilidad humana. Entonces, esto puede hacer que el fenómeno del Niño con el cambio climático generen sinergias, y que esta próxima temporada que está por empezar se incrementen los riesgos para la salud asociados a las olas de calor. Eso en términos de la amenaza, volviendo a ese primer gráfico que veíamos al iniciar la clase. Pero decíamos que el riesgo para la salud está determinado también no solo por la intensidad de la amenaza, sino por factores de vulnerabilidad individuales y comunitarios. Dentro de los individuales tenemos características como la edad, el consumo de medicamentos, el estado físico, el estado de salud, y algunos factores como el tipo de vivienda, la aclimatación. Y también tenemos otros factores comunitarios que van a incidir en la vulnerabilidad, como los ingresos, el diseño de la ciudad en la cual vivimos, la preparación del sistema de salud para afrontar estos eventos, el trabajo en ambientes expuestos, la contaminación del aire, entre otros. En base a esto es que hemos definido grupos vulnerables frente a olas de calor,
en los cuales tenemos los dos extremos de la vida, tanto las personas mayores a 65 años como los lactantes y menores de 5 años, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y mentales, tales como el Alzheimer y el Parkinson, la hipertensión arterial y la obesidad mórbida, las personas electrodependientes, aquellas que se encuentran bajo tratamiento con diuréticos, anticolinérgicos y otros psicofármacos, las personas mayores que a su vez viven solas o aquellas que viven en la calle y en condiciones sociales y económicas desfavorables, las personas con discapacidad, las personas laboralmente expuestas en ambientes externos y las personas que realizan actividades con alta generación de calor metabólico, como deportistas de alto rendimiento. Veamos algunos factores individuales que aumentan la vulnerabilidad para las Américas. Fíjense que según los indicadores disponibles en la página de la OPS, en la región de las Américas, el 14% de la población tiene 65 años o más, y esto se traduce en 130 millones de habitantes para toda nuestra región. La población de menores de 5 años, que incluye a los lactantes, representa el 6,6%, y esto se traduce en 69 millones de niños y niñas en la región de las Américas. Y si pensamos en las personas mayores, en los adultos, tenemos factores de riesgo relacionados con enfermedades no transmisibles como la glucosa elevada, con un porcentaje de 8,4% a nivel regional, pero con un rango entre países que va del 5,5 al 14,5. La prevalencia de sobrepeso y de obesidad es del 62,6%, o sea, 6 de cada 10 personas en las Américas presentan sobrepeso u obesidad, y este rango va del 46% al 68%, perdón, y la presión arterial elevada en adultos es del 17,8%, con un rango del aproximadamente 13% al 27%. Y cada uno de estos factores de riesgo puede ser que estén presentes en forma sinérgica en un mismo individuo. Puede ser que haya personas que presenten glucosa elevada, obesidad y presión arterial elevada. Entonces, y a su vez que tengan 65 años o más. Entonces, las vulnerabilidades se van sumando. Otro fenómeno muy particular que tiene nuestra región y que suma a la complejidad para abordar el calor extremo en relación con la salud en las Américas es el fenómeno de urbanización. La región de las Américas es la región en vías de desarrollo con mayor urbanización a nivel global, donde 2/3 de la población vive en ciudades que van de 20.000 habitantes a las grandes áreas metropolitanas que cuentan decenas de millones de habitantes. Y esta tendencia, fíjense, ha sido exponencial, con un crecimiento continuo desde 1950 hasta los últimos datos disponibles de 2020, mientras que la población rural se ha mantenido constante. ¿Y por qué destaco el fenómeno de la urbanización? Porque la ola de calor puede ocurrir y montarse sobre otro fenómeno que tienen las ciudades, que es el fenómeno de isla de calor urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades, por su conformación, tienen mayor presencia de cemento, mayor impermeabilidad de los suelos, con materiales que tienen una alta inercia térmica, y esto genera que durante el día las ciudades acumulen calor y lo liberen durante la noche, y que se observe una diferencia, un delta T, una diferencia de temperatura entre las ciudades y la temperatura del área rural circundante. A pocos kilómetros de la ciudad, si nos alejamos y nos vamos al campo, observaremos que tenemos temperaturas más apacibles, fundamentalmente durante el verano. Y esto lo podemos ver
para 3 ciudades de Argentina, las 3 ciudades más pobladas, que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde en verano, por ejemplo, veamos para la ciudad de Buenos Aires, durante el día la diferencia de temperatura entre la ciudad y la zona rural circundante es de 1,2 grados, pero durante la noche esta diferencia llega a ser de 2 grados entre el centro de la ciudad de Buenos Aires y las zonas rurales circundantes. Para Rosario se observa algo similar, con incrementos se duplica la diferencia de temperatura entre el día y la noche, tanto en Rosario como en Córdoba, pero con diferencias de temperaturas menores que en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de ciudades de menores dimensiones. Y cómo ese calor principalmente urbano, pero ya vamos a ver que también en ámbitos rurales puede tener implicancias en la salud, afecta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el ser humano, como animal homeotermo que busca mantener una relación, una temperatura interna estable, está intercambiando calor continuamente con el ambiente a partir de procesos físicos como la liberación de calor por radiación, por conducción, por convección y por evaporación fundamentalmente de sudor. Pero en esos procesos influyen otros factores que tienen que ver con factores del comportamiento, como el deterioro físico y cognitivo, las enfermedades psiquiátricas, o los lactantes que tienen menor capacidad de regulación, el aumento de la ganancia de calor, ya sea por el calor metabólico, por la práctica de ejercicios, la actividad al aire libre o los medicamentos, factores que influyen en el gasto cardíaco, fundamentalmente la presencia de enfermedades cardiovasculares, pero también algunos medicamentos pueden influir en esto, factores que reducen el volumen plasmático, como la presencia de diarreas, enfermedades renales y nuevamente el consumo de medicamentos, y otros factores que afectan la sudoración, como la deshidratación, el envejecimiento, la diabetes, la fibrosis quística y el consumo de algunos medicamentos también. ¿Qué ha ocurrido en nuestra región en relación con las olas de calor en el último tiempo? Veamos para Sudamérica, que es la última información que tenemos disponible, la más fresca. Esto proviene de un informe de Lancet Countdown para Sudamérica. Se observa que las muertes relacionadas con el calor en Sudamérica se han incrementado en 160% en relación con el periodo 2017-2021. Además, el año 2020 fue uno de los 3 años con más muertes relacionadas con el calor para todos los países, y en 7 de los 12 países de Sudamérica se alcanzaron récords históricos, como para Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, que han sido los más afectados. Y si ven los gráficos que se presentan a la derecha, la tendencia es creciente para todos los países. Quizás en Venezuela se observa una curva decreciente al final, o quizás en Uruguay la tendencia es más suave, pero en general el incremento en las muertes relacionadas con el calor es algo que estamos observando en la región, fundamentalmente traccionado por el aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. En Argentina hemos estudiado una ola de calor en particular, que fue la del verano 2013-2014, donde observamos, esta fue una ola de calor que afectó fundamentalmente al centro y norte del país, y que en diciembre alcanzó a 17 provincias, con una duración promedio de 6,9 días, pero con un amplio margen de variabilidad, y en 7 de esas 17 provincias se incrementó el riesgo de morir, traduciéndose en 1.046 defunciones en exceso. Luego en enero hubo otra ola de calor de menor duración,
que alcanzó a 16 provincias, pero en 6 de ellas se incrementó el riesgo de morir significativamente y se tradujo en 635 defunciones en exceso. Y finalmente, en febrero, ocurrió una ola de calor muy extensa que afectó a 4 provincias del noreste de Argentina, limítrofes con el sur de Brasil y el norte y el sur de Paraguay. Y en 3 de esas 4 jurisdicciones se incrementó la mortalidad significativamente en 196 defunciones en exceso. En ese estudio también pudimos corroborar que el riesgo de morir se incrementaba con la edad, particularmente en los grupos de personas mayores, en el grupo de 60 a 79 años y de 80 años y más, y encontramos que algunas causas de defunción mostraban un riesgo de significativamente incrementado, como era novedoso para pensarlo en relación con el niño, porque hasta ahora el niño se lo venía estudiando mucho en relación con las enfermedades transmisibles, con algunos brotes causados por vibrios, con algunos brotes de enfermedades vectoriales, pero como hemos visto en nuestra región, la transición epidemiológica ha ocurrido, ya las enfermedades no transmisibles tienen más peso que las transmisibles, y entonces no tenemos que dejar de prestar atención a esta otra parte de la foto, que es la de los riesgos para la salud asociados con las temperaturas extremas en términos de no transmisibles. Algunos datos de la bibliografía en relación con los riesgos para las enfermedades cerebrovasculares. Se ha reportado que la mortalidad por accidente cardiovascular aumenta 1,5% por cada grado de incremento de la temperatura. En relación con las enfermedades cardiovasculares, las olas de calor se han asociado con un aumento del 11,7% del riesgo de mortalidad cardiovascular. En relación con las enfermedades respiratorias, las olas de calor se asocian con la mortalidad respiratoria con un riesgo estimado de 1,18, o sea, un 18% de incremento en el riesgo. Y en relación con la diabetes, el riesgo de mortalidad durante olas de calor fue de 1,18 para la mortalidad y de 1,10 para la morbilidad. Eso en términos de mortalidad y de las principales enfermedades no transmisibles, que son las 4 de mayor relevancia en nuestra región, que explican el 80% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Particularmente en Centroamérica y el Caribe se ha presentado desde la década del 2000 una nueva enfermedad, una enfermedad emergente, que es la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, que fue descrita por primera vez en el 2000 para Centroamérica. Se estima que ha producido 20.000 defunciones de trabajadores en los últimos 10 años. ¿Y por qué es no tradicional esta enfermedad renal crónica que ha emergido en Centroamérica? Porque se presenta en personas con nefropatía terminal, que no presenta factores de riesgo, o sea, no presentaban diabetes, ni hipertensión, ni obesidad. La mayoría de los casos se presentan en hombres jóvenes que tienen actividades relacionadas con el agro, pero no solamente en ese grupo de trabajadores, sino también se ha observado en otros trabajadores como vendedores ambulantes, como conductores de transporte público y recolectores de residuos, y donde en principio al tratarse de agricultores se sospechaba de una exposición laboral a plaguicidas, a metales pesados o a calor extremo.
lo que se ha ido evidenciando en el último tiempo es que el calor sería la principal causa. ¿Cuáles son, en base a este panorama que hemos visto, cuáles son las acciones de salud pública que podemos hacer en relación con las olas de calor? En primer lugar, planificar nuestras acciones. Para eso tenemos que pensar en planes de acción frente a las olas de calor que tendrían que tener estos componentes como mínimo, ¿sí? Después se pueden complejizar, pero pensar en primer lugar, en planificar en contraestación. Y digo en invierno porque, bueno, tengo este sesgo de hablar desde el cono sur, ¿sí? Donde tenemos las estaciones tan marcadas. Pero tenemos que adelantarnos a planificar y a prepararnos mientras las temperaturas extremas todavía no han llegado. En segundo lugar, establecer un sistema de alertas tempranas en parcería, en colabor con los servicios nacionales de meteorología. Hay una avidez de parte de los servicios de meteorología en desarrollar servicios climáticos para la salud, y entonces tenemos que, desde los ministerios de salud, acercarnos a los servicios meteorológicos para desarrollar estos sistemas en base a evidencia epidemiológica. Establecer flujogramas de comunicación, de qué se va a comunicar, a quiénes y cuándo, establecer recomendaciones de cuidados para la salud de la población en general y de los grupos vulnerables, preparar los sistemas de salud y los servicios sociales para dar respuesta a las olas de calor, incorporar a otros actores, como el trabajo, porque ya hemos visto que el trabajo, los ambientes laborales pueden ser un ambiente donde se incrementa el riesgo, educación, deporte, turismo, ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vigilar la salud en términos de tiempo real, lo más real que se pueda, ¿sí? Quizás la menor escala sea la semana epidemiológica, pero eso nos va a estar dando información más oportuna que si lo que vigilamos es el incremento en la mortalidad una vez terminada la temporada. Y por último, tener metodologías para evaluar el fenómeno una vez terminada la temporada de olas de calor. En relación con los sistemas de alertas tempranas, les presento el caso de Argentina, donde contamos con un sistema de alerta temprana por calor, temperaturas extremas, particularmente para calor, pero también para frío, que se emite con 4 niveles de alerta. Tenemos el nivel verde, que es sin efecto sobre la salud, el nivel amarillo con efectos leve a moderado, donde puede ser peligroso para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. El nivel naranja puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, y el nivel rojo es con efectos alto, extremo en la salud y que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Este sistema de alerta fue desarrollado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional y fue basado en diferentes estudios epidemiológicos generados desde el campo de las ciencias de la atmósfera y desde la salud pública. ¿Cuáles son los criterios de emisión de alertas que cuenta este sistema? Para las alertas amarillas, que es el primer nivel de alerta, se emiten en base fundamentalmente a pronósticos. O sea, si el pronóstico de aquí a 3 días me informa que hay probabilidades de ola de calor, ya se enciende el primer alerta. Y este se puede mantener si se ha observado un día de olas de calor. En el caso de Argentina es que la temperatura mínima y la máxima superen un umbral establecido para cada estación meteorológica, o sea, que se haya observado esto y que haya pronóstico para los 2 días siguientes de olas de calor, o que ya se hayan observado 2 días y haya pronósticos para el día siguiente, o se hayan observado 3 días de ola de calor, pero no haya pronóstico de continuidad. Para todo esto, mantenemos el nivel amarillo. Sin embargo, si hay pronóstico de 3 días de ola, se han observado 3 días de ola de calor y hay pronóstico de ola de calor a 24 horas, se eleva el nivel a naranja.
o si se han observado 4 días de ola de calor y hay pronósticos en el cual la temperatura mínima sea extrema, por encima del umbral del percentil 90 de la serie histórica. Y el nivel rojo se declara cuando se observan 3 días de ola de calor extrema, o sea que las temperaturas máximas hayan superado el percentil 95 y que haya pronóstico de ola de calor a 24 horas, o que se observen 4 días de ola de calor y haya pronóstico de ola de calor para el día siguiente, donde la temperatura máxima sea muy extrema por encima del percentil 99 de la serie histórica. Las alertas cesan cuando ya deja de haber pronóstico y el fenómeno se espera que culmine abruptamente. En función de esto, hay que comunicar el riesgo para la salud. Acá les traigo algunos ejemplos de comunicaciones de Argentina, de placas para redes sociales, donde se alerta que frente a las altas temperaturas, además de hidratarse, es importante comer liviano, elegir frutas y verduras, y algunas otras placas como permanecer en lugares frescos y ventilados, la importancia del consumo de agua durante todo el día, y las placas que ven en azul debajo son placas desarrolladas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, que son de recomendaciones de hidratación, y las traigo porque me pareció muy interesante que están presentadas en distintas lenguas, y esto es muy importante porque la comunicación del riesgo tiene que ser accesible a toda la población, ¿sí? Entonces, evidentemente, en Costa Rica hay una diversidad de lenguas que se hablan y es importante comunicarle a toda la población de forma accesible. Otra de las acciones que hay que contemplar en términos de prevención es la prevención en la comunidad, y aquí les traigo algún ejemplo de centros frescos, que es una estrategia que se ha aplicado mucho en Europa y también en Estados Unidos. Este es un ejemplo de California, donde fíjense que se publica el listado de centros frescos, que son bibliotecas, centros católicos, centros comunitarios. Piensen, por ejemplo, en las iglesias de sus ciudades, las iglesias de los cascos históricos que fueron construidas con esos techos altos y esas paredes muy gruesas, que en general cuando entramos en verano son frescas porque tienen pocas ventanas. Eso podría ser un centro fresco, un centro para recibir a aquella población que pueda estar en riesgo durante las olas de calor. Y en esta comunicación de California se presenta los centros frescos que cuentan con estaciones de hidratación, y dónde se encuentran, en qué horario funcionan. Fácilmente esto se podría hacer en articulación con distintos actores de las sociedades en el nivel local. Y aquí ven un ejemplo de un club donde hay gente descansando porque las temperaturas extremas de la noche afectan el descanso y esto puede aumentar el riesgo para la salud. Otro ejemplo de prevención es la prevención en los ambientes laborales, donde es muy importante medir la carga térmica en los puestos de trabajo. Aquí ven un ejemplo de la medición de un índice que es el WBGT, es un índice que se usa mucho en ambientes laborales, que es la temperatura de globo bulbo húmedo, que integra el calor con la humedad y nos permite conocer la carga térmica a la cual están expuestos los trabajadores. En función de este gráfico, que está hecho para una localidad de Nicaragua, pueden ver que como a partir de las 8 de la mañana, este índice de temperatura de globo bulbo húmedo supera el umbral de 28 grados, que no son 28 grados de temperatura a seca, sino es un índice integrado, y a partir de esto se considera que es un trabajo duro,
por lo cual se deberían descansar 15 minutos por cada hora de trabajo. Y esto es lo que han traducido en medidas de intervención. Esto es intervenciones que se han hecho en Centroamérica desde una iniciativa que se llama la Isla Network, donde particularmente trabajando con comunidades que trabajan en la zafra de la caña de azúcar, han incorporado puestos de descanso, sombra e hidratación. Y no sé si se logran ver muy bien las recomendaciones, pero para 3 tipos de trabajadores, que son los cortadores de caña, los cortadores de semilla y los trabajadores del campo, se establece que, por ejemplo, para las 7 de la mañana tienen que descansar 10 minutos por cada hora, pero ya, y 5 minutos en los trabajadores del campo. A las 10 de la mañana el descanso ya es de 20 minutos por cada hora en los cortadores de caña y de 10 minutos en los trabajadores de campo. Y los cortadores de caña, que son los que tienen mayor esfuerzo físico, tienen una jornada laboral de solo 6 horas, mientras que los los cortadores de semilla y los trabajadores de campo pueden trabajar hasta 8 horas, pero fíjense, iniciando a las 6 de la mañana la jornada hasta las 2 p.m., pero con descansos de entre 10 y 30 minutos. Fíjense, a las 12 del mediodía, los cortadores de semillas y los trabajadores de campo tienen que descansar 30 minutos y trabajar 30 minutos. Es la única forma de que el estrés térmico no genere efectos en la salud que se traducían fundamentalmente en la patología crónica del sistema renal. Perdón, Francisco, Sí, quería recordarte que te quedan pocos minutos. muchísimas gracias, Irene. Sí, ya vamos cerrando. Pensar también en la prevención en otros ambientes como en los eventos masivos. Y acá les traigo un ejemplo de un festival de rock que se hace en Argentina todos los veranos, y cómo invitaban a los asistentes a llevar botellas o cantimploras, porque iban a contar con puestos de hidratación para que se puedan hidratar durante el evento y esto no se traduzca en efectos para la salud. Para ir cerrando, las últimas recomendaciones en términos de preparación es la de la preparación de los hospitales para afrontar las olas de calor, donde es necesario vigilar a los pacientes con alto riesgo para identificar los síntomas asociados al calor, adoptar los tratamientos farmacológicos, posponer las intervenciones quirúrgicas no urgentes para tener mejor capacidad de recibir a las urgencias, garantizar la disponibilidad de camas, fundamentalmente en los servicios de urgencias y emergencias, aumentar el personal de atención médica, activar procedimientos que garanticen una asistencia sanitaria y social, por ejemplo, para quien tendría que tener un alta durante una ola de calor, pero quizás si lo enviamos a su casa, en su casa va a estar expuesto a mayor calor, entonces quizás se puede aplazar el alta para que no lo estemos exponiendo a mayor riesgo. Garantizar que los pacientes de alto riesgo se alojen en salas con aire acondicionado. Estas son las recomendaciones ideales. Después tendremos que ver en cada uno de nuestros hospitales de qué modo podemos acercarnos lo más posible a estas recomendaciones. Aumentar la ingesta de líquidos de los pacientes, no solo de los que han tenido afectación de su salud por calor, el aumento de frutas y verduras en la dieta ofrecida en los hospitales, y mejorar la ropa de cama y la ropa de los pacientes durante estos fenómenos. Y por último tenemos la vigilancia sanitaria. Aquí les traigo el ejemplo de la vigilancia que estamos empezando a aplicar en Argentina de efectos en la salud asociados a temperaturas extremas, donde hemos desarrollado una ficha epidemiológica para la vigilancia centinela en hospitales seleccionados, donde esta primera parte tiene la información típica de una ficha epidemiológica de identificación del establecimiento, del caso y la información clínica en términos más generales.
Luego tenemos los signos y síntomas y otros antecedentes, y aquí aparecen distintas patologías asociadas con el calor, como el golpe de calor, síncope por calor, calambre por calor, agotamiento, fatiga, depresión del volumen, edema y otros trastornos del medio interno. Y luego tenemos la presencia de otros factores de riesgo o comorbilidades, como diabetes y otros trastornos endocrinos, trastornos mentales orgánicos, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, del sistema respiratorio, del sistema urinario, obesidad y otras enfermedades agudas y crónicas. Y en términos de caracterizar la epidemiología, fundamentalmente de factores de riesgo, buscamos relevar si la exposición fue laboral, si fue recreativa, si fue por una exposición a una fuente de calor o por actividad física intensa, si había además consumo de medicamentos que puedan afectar la termorregulación o el consumo de alcohol u otras sustancias, y en el caso de que sea una exposición laboral, conocer cuál es la ocupación de ese trabajador. Finalmente, aquí se marca si fue un caso de exposición a calor extremo o a frío extremo, porque es una única ficha que vamos a utilizar para los dos eventos. Eso es todo por mi parte, espero que haya sido de utilidad y quedo atento a las preguntas a continuación de Tania. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho por tu intervención. Estamos recogiendo muchas preguntas, espero que algunas de ellas se puedan contestar. También siéntete libre, Francisco, por favor, de contestar en el Q&A, en el QIA, si quieres contestar algo por escrito, mientras vamos seleccionando. Gracias. Bien, ahora seguimos con Tania Vargas. Ella es especialista en investigación climatológica de la Subdirección de Predicción Climatológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Ella es bachiller en meteorología e ingeniera meteoróloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Tiene una maestría en geografía por la Appalachian State University en Carolina del Norte de Estados Unidos y ha trabajado también en la Mesa Internacional de Meteorología de NOAA. Tiene 9 años de experiencia trabajando en el CENAMI en Perú y se desenvuelve principalmente como pronosticadora. Además, ha formado parte del equipo de Clima y Salud y es representante titular por parte del CENAMI de la Comisión Nacional encargada del estudio del fenómeno del Niño. Ella va a presentar sobre un caso de estudio. Muchísimas gracias, Tania. Adelante. Ay, está silenciada, Tania. Disculpe, estaba con el micro apagado. Bueno, muchas gracias, Irene, y gracias en general a la organización por considerar a nuestra institución, a CENAMI Perú, para formar parte de este evento. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que se pueda ver la presentación. A ver. Ok, y está en modo presentación. Perfecto, gracias. Genial. Entonces, este es un estudio que realizamos hace 2 años sobre la definición de las olas de calor, pero buscábamos identificar con cuáles de estas definiciones, porque ya Francisco lo ha explicado bastante bien, hay varios índices que se usan para definir lo que es una ola de calor. Entonces, lo que buscábamos era identificar uno de esos índices que reflejara precisamente esa influencia en la salud humana, para lo cual tomamos 2 ciudades principales de Perú, las cuales son Piura y Lima. Ambas son las ciudades más pobladas de la costa peruana y que concentran obviamente una gran densidad poblacional. Entonces, este estudio igual fue trabajado por varios especialistas, de hecho fue liderado por una colega Cristina, que bueno, ya no se encuentra con nosotros en esta institución, pero ella fue quien lideró este estudio. También estuvo Uy Laura, Carlos Sánchez, y en realidad vamos a pasar ahora al por qué. Si bien Perú es un país tropical, y creo que esta es una pregunta o un tema que siempre sale, ¿no?
¿es necesario vigilar o realizar la vigilancia de las olas de calor en las zonas tropicales? Y la respuesta es sí. Y en Perú específicamente, nosotros este año, con la presencia del llamado niño costero, hemos experimentado temperaturas bastante altas. No solamente ha sido en la costa norte, frente a Piura y Tumbes, donde se desarrolla este calentamiento asociado a lo que es niño costero, pero sino también se ha extendido a gran parte de la costa peruana. Y también ha influenciado pues no solamente a la salud poblacional, sino también en este caso ha influenciado o ha afectado, ha generado una afectación a otros sectores como por ejemplo la pesca, la agricultura, inclusive a la generación de incendios forestales, aunque esto tal vez no necesariamente en la costa, sino también hacia la zona de la sierra y la selva. Entonces, ¿cuáles son los efectos que estas olas de calor traen a la salud humana? ¿No? Esto también ya lo ha explicado Francisco bastante bien. Hay varios impactos, tanto directos como indirectos, pero si hablamos de lo que genera el niño, en Perú tenemos un efecto bastante diferenciado de lo que es este fenómeno. Por una parte, vemos en este mapa, por ejemplo, que les estoy mostrando ahora, en coloración verde, las zonas que se verían afectadas con excesos de precipitación para el verano, igual verano del hemisferio sur, estamos considerando enero, febrero, marzo en este caso, y en las zonas en color amarillo, zonas donde habría deficiencia de precipitaciones. Entonces, al respecto, esos excesos de precipitación no solamente van a traer estas consecuencias directas como las inundaciones, deslizamientos, las avenidas, el crecimiento de las quebradas, sino también otras relacionadas en este caso a la propagación de ciertas enfermedades, en este caso como la del dengue, que este año, por ejemplo, hacia los meses de abril, marzo, tuvo un pico bastante considerable, similar a lo registrado en 2017. Pero por el lado de las deficiencias ya tenemos otros efectos, incluyendo en este caso algunas enfermedades respiratorias, también las causadas por el calor excesivo, también la propagación de esas enfermedades vectoriales, como también el dengue, también se asocia a ello, y entre otras, ¿no? Pero cuando tenemos nosotros la presencia del niño o el desarrollo del niño, son precipitaciones, pero también el efecto que ya lo mencioné inicialmente es en el incremento de las temperaturas extremas. Entonces, el objetivo de este estudio era definir precisamente qué índice debemos usar nosotros para hacer ese monitoreo, ese pronóstico de las olas de calor, y en este caso fueron dos casos particulares. Piura, que está ubicado, perdón, me faltó indicar, Piura está acá ubicado al norte del Perú, donde está el cursor, y Lima está hacia la zona centro de la costa, donde está la ciudad capital. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de ola de calor que solemos tener a la mano? Son periodos inusualmente calientes, pueden ser húmedos o secos, que tienen un inicio gradual, pueden durar de 2 a 3 días, en los que consecutivamente se sobrepasa tal vez cierto umbral. Ahora, hay varios umbrales o varias estadísticas que se usan precisamente para definir olas de calor. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá les menciono nuevamente las áreas de estudio. En el norte, Piura es una zona bastante cálida, es una zona usualmente seca en gran parte del año, a excepción del verano, donde suelen haber ciertas precipitaciones. También es una zona árida porque está incluido dentro del desierto del Pacífico. Básicamente la coloración que ven ahí media rojiza, esa zona es prácticamente desértica. Ahora Lima también se encuentra dentro de la franja desértica y pueden ver también que es una zona templada, deficiencias y humedad prácticamente todo el año. Los que conocen Lima sabrán que no suele llover salvo ciertas lloviznas, por ejemplo en esta época del año, y que tiene algunas características distintas a las de Piura. Por ejemplo, tenemos acá mayor cobertura nubosa en la temporada de invierno, a diferencia de Piura, que suele ser una zona un poco más soleada. Ahora, los datos que se utilizaron para este estudio fueron datos climáticos, y acá los estoy mostrando. Utilizamos datos de estaciones meteorológicas, tanto automáticas como convencionales. Este estudio se realizó en el periodo cálido, que lo consideramos parte de verano, inclusive un poquito más hacia el otoño, que sería de diciembre a abril, y los datos que utilizamos fueron de temperatura máxima, la temperatura del bulbo seco, bulbo húmedo y velocidad del viento. Y por parte de los datos de salud tuvimos acceso, esto gracias a la Oficina
de Gestión de la Tecnología de Información del MINSA, el OGTI, que nos proporciona datos, en este caso de mortalidad diaria del periodo 2003 al 2017, exceptuando en este caso el año 2015. Y en cuanto a la metodología, fue todo un proceso, iniciando con la sistematización de las olas de calor, ¿no? Luego, después de hacer esta sistematización, o mejor dicho, este cálculo de índices termales, por decirlo así, se aplicaron precisamente estos umbrales o percentiles para definir a partir de qué valor de la temperatura o dependiendo del índice que estábamos usando, vamos a considerar nosotros para definir una ola de calor. Luego se hizo esta asociación ya con las variables de salud y luego el análisis respectivo. Entonces, ahí, por ejemplo, les estoy mostrando algunas gráficas, algunas imágenes que se hicieron para verificar los datos de las temperaturas, por ejemplo, extremas, viento en las estaciones automáticas, convencionales. Y ahí el último, esto se los voy a mostrar más adelante, ya fue parte de los resultados. Se hizo un análisis de factor de riesgo precisamente para verificar si se mostraba esa asociación entre incremento o presencia de estas olas de calor con una mortalidad general. En los criterios, ahí por ejemplo tenemos varios índices que se usaron como la temperatura máxima, la temperatura del aire a las 13 horas, el heat index a las 13 horas, la temperatura global del bulbo húmedo, la temperatura aparente, ahí están las horas indicadas, y utilizamos los percentiles diarios, en este caso 90 y 95. Y en cuanto a la duración del evento, consideramos duración desde, puede ser un día, 2 días y de 3 días a más. Entonces tuvimos en total unas 30 combinaciones posibles de estos índices para definir la ola de calor. Y acá tenemos también los índices ya un poquito más detallados. Por ejemplo, Francisco creo que ya lo mencionó, que considera, por ejemplo, la temperatura global del bulbo húmedo, temperatura, también presión de agua, la temperatura aparente, que también considera velocidad de viento, el heat index, que aparte de temperatura considera humedad. Y en cuanto a los grupos etarios, trabajamos con el total de la población, pero también lo dividimos de menores de 5 años, entre 5 y 18, 19 a 65 y mayores de 65 años. Entonces, en todos estos grupos y en todas esas combinaciones, nosotros empezamos a hacer las pruebas para ver cuáles serán los resultados que obteníamos. Ahora, en cuanto a la generación de índices termales, acá les muestro unos pequeños gráficos. Acá están algo chiquitos, cada uno de los índices, por ejemplo, la temperatura máxima, el heat index, la temperatura aparente, etc. Entonces, acá, por ejemplo, se está considerando solamente el percentil 90 un día, acá el 95, y hay obviamente una diferencia, ¿no? Mientras más alto sea nuestro umbral, tenemos una reducción de eventos. Si considerábamos 2 días, teníamos esa cantidad de eventos, y con 3 días a más, una reducción un poquito más, más marcada de cada uno de esos eventos de ola de calor. Otro de los resultados que tuvimos fue la sistematización propiamente dicha. Este es un ejemplo para una estación de San Miguel, que esta queda en Piura. Entonces, ahí lo que podemos ver fue cuántos eventos en promedio se presentan para cada mes. En este caso, dependiendo también de los umbrales, cuánto era su duración promedio de cada uno de estos eventos. Y en realidad estábamos viendo cierta similitud en cada uno, aplicando tal vez cada uno de estos umbrales, un poco más restringidos sí a los umbrales del percentil 95, pero en general veíamos variaciones bastante similares. Ahora, cuando ya se calculó el riesgo relativo por mortalidad en Piura, ahí sí tuvimos algunas diferencias. Y en cuanto, por ejemplo, a uno de los índices que nos salió significativo, fue utilizando el percentil 95, considerando 2 días de ola de calor y utilizando en este caso la variable de temperatura máxima. Acá lo pueden ver. Para la estación de Sullana también nos salió con esa misma variable, temperatura máxima, pero en este caso considerando ya no una duración de 2 días, sino una duración de 3 días. Y cuando ya se aplicó en este caso los test de significancia, acá vemos reducidos, mejor dicho, lo que hemos visto en ese grafiquito. Entonces, acá es el caso, por ejemplo, para Lima Este. Ya con el factor de riesgo superior a 1, los índices importantes, o mejor dicho, los que mostraban esa conexión entre incremento de horas de calor e incremento de mortalidad, fueron los de temperatura máxima, justo se los mencioné en la diapositiva anterior, utilizando un percentil 95 y una duración, en este caso para Piura, estación de San Miguel, de 2 días, y para Sullana de 3 días. Similar se hizo para
para Lima Metropolitana. Ahí está. Y en Lima Metropolitana tuvimos un índice más. En este caso ya no tuvimos 2 significativos, sino 3. En este caso fue el Heat Index, la temperatura máxima y la temperatura global del bulbo húmedo, los que salieron significativos para nuestro estudio. Y ahora, ¿cuánto es el efecto de esta ola de calor, no? No necesariamente se va a sentir cuando haya tal vez iniciado o en su duración. Entonces, precisamente se realizaron estos gráficos para ver cuántos días después podríamos tener todavía este efecto en la mortalidad. Y en realidad, en estos 2 casos que nosotros estudiamos, solamente encontramos que tenían un efecto bastante cortito, simplemente podría decirse desde el inicio hasta el final, ¿no? Prácticamente en el periodo de la ola de calor, porque era de 1 a 2 días, y 2 días, acuérdense que era casi lo máximo para Piura que encontramos, y para Lima también encontramos alrededor de 1 a 1.5. Y finalmente se realizó la sistematización ya de las olas de calor, ya con los índices que nosotros habíamos definido. Acuérdense, eso lo hicimos para los meses solamente del periodo cálido, de diciembre a abril, y este es el resultado, ¿no? Para Piura, con el índice de temperatura máxima, igual para Sullana, y en el caso de Lima tuvimos 3 índices. Ahora, en cuanto a las conclusiones, ya para ir terminando esta pequeña parte, considerando, en este caso, y me olvidé de indicar al inicio, nosotros consideramos mortalidad general. No hicimos una distinción porque en el momento también de revisar los datos no teníamos una sistematización en los datos que analizamos de salud que indique tal vez mortalidad asociada a hora de calor, golpe térmico, no. Ese análisis ya de verificar qué enfermedades estaban asociadas dentro de esas de los fallecimientos en estos periodos de olas de calor fueron más que todo enfermedades cardíacas. Fue la principal enfermedad cardíaca y enfermedad renal. Pero ahora, volviendo a las conclusiones, para Piura encontramos que la definición de ola de calor sería de 2 días consecutivos en los que la temperatura máxima del aire supera el percentil 95 diario. Y estos son olas de calor específicamente para la salud. Luego para Sullana fue el mismo índice de temperatura máxima, que por 3 días consecutivos supere también su umbral o su percentil 95 diario. Y para Lima Metropolitana encontramos el percentil también 95 de la temperatura máxima, en este caso para los distritos de Lima Este, los que están más alejados del mar. Y en cuanto al riesgo relativo o al incremento de la mortalidad, esos valores que les mostré que eran prácticamente 2 puntitos nada más, estaban alrededor de 1.20. Entonces, las olas de calor en este caso, tanto para Piura y Lima Metropolitana, han estado bastante cercanos y contribuían al incremento de la mortalidad general en un 20% durante estos eventos, ¿no? Y la duración sería hasta 2 días posterior a iniciar el evento, en el caso de Piura, y hasta 1 día posterior al evento, en este caso para Lima Metropolitana. Para los distritos donde fue significativo, esto es en Lima Este. Ahora, y usando las definiciones elegidas, ya en la sistematización final para el periodo cálido, encontramos que los eventos podrían ser en promedio de 1 a 2 eventos, mejor dicho, de ola de calor, con una duración entre 2 a 5 días para Piura, y para Lima serían de 1 a 3 eventos que se presentan en este periodo cálido con una duración de 1 a 4 días. Pero, ¿qué ha pasado? Y acá esto va a ser un pequeño review de lo que hemos estado viviendo en este año 2023. Nosotros acá en Perú, dentro del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, usamos la definición del llamado niño costero, que es el incremento de las temperaturas en la llamada región de monitoreo Niño 1+2, que es una zona que abarca frente al norte de Perú, Ecuador, solo esa zona, llamemos el Pacífico Oriental. Cuando estas temperaturas en esa zona se incrementan, afectan directamente a la temperatura del aire. Y este calentamiento o este evento se iniciará hacia finales de febrero, ha perdurado y todavía perdura hasta ahora, y está influenciando el incremento de las temperaturas del aire. Hemos estado presentando un verano más cálido, un otoño, un invierno inclusive más cálido. Solo ahora, tal vez inicios de la primavera, hemos notado una pequeña disminución de estas temperaturas más cálidas de lo normal. Entonces, este es uno de los monitoreos que se realizan dentro de CENAMI
y este está específicamente marcado para la costa norte, acá centro y costa sur. Lo que hemos estado observando, fíjense acá, han sido días en los que han superado su umbral de percentil 90, 90, este es 90, 95 y extremadamente cálidos percentil 99. Y de hecho se han estado también rompiendo bastantes récords que nunca habíamos, mejor dicho, desde el inicio de la serie histórica de varias estaciones de monitoreo que se cuentan. Entonces, este niño costero nos ha influenciado con un incremento de temperaturas bastante generalizado, como pueden ver a lo largo de la costa. Todavía estamos presentando la ocurrencia de uno que otro día que supere estos percentiles de condiciones cálidas, pero está un poquito ya disminuyendo en los últimos días. Ahora, les mencioné que hemos registrado bastantes récords y de hecho acá tengo una pequeña tablita donde podemos ver precisamente cuántos grados tal vez sobre lo normal hemos estado presentando. Por ejemplo, este es un caso para las temperaturas máximas, solamente para mencionarles. Por ejemplo, en mayo nosotros ya deberíamos estar con una tendencia a disminuir las temperaturas altas. Pero, por ejemplo, hacia Lima estuvimos presentando valores de hasta 31.5 grados máxima, cuando lo normal para esa época es de 24.6. Y así hemos estado registrando récords diarios y de hecho también récords mensuales, porque en julio y agosto de este año fueron los más cálidos, no solo en la costa, sino más bien a nivel nacional, y esto considerando los récords que tenemos desde 1964 aproximadamente. Esto era para las temperaturas máximas. También, por supuesto, ha habido para las temperaturas mínimas. Hemos estado, como pueden ver, mes a mes registrando nuevos récords de temperaturas extremas en gran parte de la costa. Y bueno, antes de despedirme, agradecer nuevamente por la oportunidad, y igual que Francisco, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir del público. Gracias. Muchas gracias, Tania. Tenemos muchísimas preguntas. Algunas se han contestado en el chat, en la sección de Q&A. Gracias, Francisco, por tu ayuda con eso. Vamos a hacer una pregunta primero para Francisco. ¿Ustedes saben cómo se puede discriminar la causa de muertes por calor? Hay una pregunta sobre cómo se pudo haber hecho esto durante la pandemia de COVID para discriminar estas muertes de las muertes por COVID. Adelante. Bueno, qué preguntita, sí. Interesante porque muchas veces es difícil encontrar el principal factor desencadenante de una defunción, ¿sí? Leí ahí alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas, donde decía que, bueno, simplificara que las diarreas se incrementaban por la temperatura era algo reduccionista porque había determinantes sociales. Claramente eso estamos todos de acuerdo, que hay múltiples factores que inciden en la ocurrencia de una enfermedad o de la muerte. Lo que buscan los modelos que venimos desarrollando es poder controlar esos factores para poder, controlando distintos factores causales, establecer si hay uno de esos factores que incrementa el riesgo, ¿sí? Pero los modelos siempre son una simplificación de la realidad. En relación con las defunciones por calor, en nuestros países, seguramente en todos los países de la región, las defunciones se codifican según la 10ª edición de la Codificación Internacional de las Enfermedades, la CIE-10. Existe un código que es el X30, que es de mortalidad por exposición a calor extremo. En nuestro caso nos pasó que cuando quisimos estudiar ese verano en particular de 2013-2014, y buscamos ese código, había muy pocas defunciones codificadas por eso. Había, no sé, 8 en un verano. Entonces lo que hicimos fue analizar la mortalidad general, pero después, bueno, ahí tendría una pregunta para hacerle a Tania, pero no me quiero ir por la tangente. Cuando hablo de mortalidad general, analizamos solo las causas naturales y excluimos todas las causas externas, porque si no estaríamos metiendo los accidentes de tránsito y otros factores que podrían estar generando confusión. Y dentro de las causas naturales, analizamos el incremento en el riesgo
entre dos periodos, en un periodo con presencia de ola de calor y un periodo de referencia en ausencia de calor, y vimos cuánto se incrementaba el riesgo y si ese incremento era significativo. Y lo hicimos para la mortalidad por causas naturales, por grupos de edad y para algunas causas de función, como las cardiovasculares, las respiratorias, renales y diabetes, en las cuales ya había suficiente evidencia epidemiológica y plausibilidad biológica del vínculo entre calor y mortalidad por esa patología. Muchísimas gracias, Francisco. Qué interesante. Y otra pregunta metodológica que también tienen presta para Tania. Ustedes, básicamente, ¿cómo miden los datos de temperatura? Porque hay una pregunta de si las mediciones se alteran si hay lugares cerrados o abiertos. Ok, sí. En cuanto a la medición de los datos, bueno, ya está estipulado por la Organización Meteorológica Mundial. En cuanto a las estaciones convencionales, por ejemplo, se miden dentro de la llamada caseta meteorológica, que es una construcción como una casita de madera que no es totalmente cerrada, sino tiene aberturas para que el aire también pueda circular. De esa forma se miden las estaciones convencionales, hay un observador que va a realizar la medición a ciertas horas determinadas del día y lo va registrando. En el caso de las estaciones automáticas, bueno, como su propio nombre lo indica, es un sensor que de forma automatizada va a registrar la temperatura y el pico más alto lo reporta. Perfecto, gracias. Hay una pregunta sobre la salud mental, ¿no? Cada vez hay mucho más interés y preocupación sobre la salud mental. Un participante pregunta, ¿en Canadá hubo personas que estuvieron impactadas desproporcionalmente en condiciones psiquiátricas? ¿Tú has visto estas tendencias? Una pregunta muy interesante, incluso el último informe del IPCC hace énfasis en la necesidad de analizar la salud mental en relación con el cambio climático, y cuando veíamos la información desagregada por regiones, en el informe en el último informe del año pasado, se veía que para la región de las Américas no había información suficiente del vínculo entre salud mental y cambio climático para las Américas, pero porque no está suficientemente estudiado, no porque no exista ese riesgo. Ahí me parece que el principal desafío es cómo se produce la información. En general, nuestros sistemas de información en salud están muy orientados a las patologías infecciosas, sobre todo lo que es de vigilancia epidemiológica, y si no, en la mortalidad, pero muchas veces los problemas de salud mental no se traducen directamente en defunciones, ¿sí? Entonces, las estadísticas vitales no estarían relevando esa información, los eventos de notificación obligatoria tampoco. Tenemos que pensar en otras estrategias para poder relevar esto, que quizás tampoco sean métodos cuantitativos los que nos permitan indagar esto, sino quizás tenemos que echar mano a metodologías de las ciencias sociales para explorarlo, o quizás abordar desde lo que en nuestro país se llaman los egresos hospitalarios, las estadísticas de consultas en establecimientos de salud, ver si para los servicios de hospitales, servicios de salud mental u hospitales monovalentes de salud mental, se genera alguna modificación en las consultas. Pero bueno, ahí hay todo un campo por explorar que aún no ha sido tan vastamente estudiado como la mortalidad o las consultas a los sistemas de emergencias, pero con efectos agudos del calor. Gracias, Francisco, qué interesante. Tania, tú mostraste unos cuadros complicadísimos que para los meteorólogos son fáciles de entender, para los especialistas de salud no tanto. ¿Cómo se puede mostrar? ¿Ustedes ya identificaron factores de riesgos en diferentes lugares de Perú que los expertos en salud puedan acceder? Actualmente solo tenemos este estudio que fue enfocado en Piura y Lima, pero se está trabajando ya para hacer la sistematización de los eventos de olas de calor
ya no solamente a lo largo de la costa, sino también incluyendo las regiones de los Andes y también de la Amazonía. Pero por ahora solamente tenemos estos factores de riesgos calculados para Piura y Lima. Ujú. Y en ese caso, ¿hay una diferencia entre la costa y los Andes? Sí, y básicamente el efecto podría ser precisamente en el efecto de las olas de calor. En la costa nosotros tenemos una zona bastante árida, entonces los incrementos de temperatura, por ejemplo, tienden a ser lo que también he escuchado, estas olas de calor húmeda, bastante cargadas de humedad. En cambio, en la sierra el contenido de humedad es bastante bajo y de hecho cuando hay estos eventos de altas temperaturas, más bien se asocian a condiciones bastante secas, que ya en ese sentido el impacto ya es diferente, porque ya no tenemos, o mejor dicho, se asocian a la generación de incendios forestales. Entonces ahí ya viene mejor dicho, otro factor desencadenante, porque ya no solamente tendríamos este efecto de incremento de temperatura, sino también por contaminación, por quema de este material orgánico que puede expandirse si las condiciones, por ejemplo, de viento son propicias y generar estos impactos ya. Entonces ya estaríamos hablando de otros impactos tal vez indirectos, no asociados directamente a este golpe térmico, sino más bien a otras enfermedades respiratorias. Ahora, en la selva también es algo similar a lo de la costa, porque también es una zona bastante cargada de humedad. Entonces ahí también tenemos tal vez algunos efectos un poquito más parecidos a la zona costera, pero en la sierra sí es una condición bastante diferente lo que presentamos. Gracias. Francisco, tú hablaste, tú dijiste que usas la perspectiva del Cono Sur porque tienen las estaciones muy marcadas, pero hay una inquietud sobre si ya hay cambios en los patrones estacionales del clima. Tenemos una nueva categoría, digamos que tenemos nuevas estaciones, tal vez. No me animaría a aseverar eso porque tampoco vengo del campo de las ciencias de la atmósfera. Quizás Tania podría abordar esto. Entiendo que en este escenario de clima cambiante, puede ser que las estaciones empiecen a desdibujarse un poco, o por lo menos eso lo venimos viendo en términos de, no sé, de distribución de patógenos y demás, donde antes quizás eran claramente estacionales, no sé, las diarreas estivales. Hablo para Argentina, que es lo que conozco. Teníamos muy marcadas diarreas estivales, bronquiolitis o neumonías en invierno, y eso se empieza a desdibujar la estacionalidad. No sabría decir si eso mismo se traduce en términos climáticos. Ahora, puedo acotar ahí, bueno, en términos de las estaciones, básicamente las estaciones son definidas por el movimiento, ¿no?, de nuestro planeta alrededor del Sol. Entonces, hay fechas que son fijas, pero en cuanto a los cambios, sí, de los patrones, o de los sistemas, de las circulaciones que nos hacen ver tal vez que no se acabe el verano, que el verano se extiende, sí, estamos notando un cambio. Creo que este año, al menos para nosotros, para Perú, tal vez para los amigos de Ecuador, también ha sido bastante claro, porque hemos estado presentando temperaturas bastante altas y decían, uy, seguimos en verano, o el verano se ha expandido, porque precisamente hemos tenido la influencia de este evento El Niño. Ha habido otros años hacia el 82, 83, 97, 98, donde también se tuvieron estos eventos El Niño, donde también hubo un cambio marcado, por ejemplo, en la zona costera en cuanto a las temperaturas. No hubo un invierno, porque las temperaturas fueron altas prácticamente durante todo el año, y es algo que también se está reflejando en este. Bueno, me gustan las dos acotaciones y la de Francisco, ¿no? Tal vez estamos hablando de nuevas estaciones epidemiológicas y no estaciones necesariamente de clima. Otra pregunta para Francisco, ¿crees que esta idea de los centros frescos podría ayudar para enfrentar las olas de calor extremo y también abordar ciertos determinantes sociales de la salud? Sí, son experiencias que se vienen haciendo sobre todo en países centrales. Habría que ver cómo adecuarlos a nuestra realidad. eh, pero bueno, los centros comerciales suelen ser lugares que están muy bien acondicionados en términos de temperatura. Esto que les decía, quizás las iglesias en los centros, pienso
que suelen ser muy frescas durante el verano. Algunos centros comunitarios, pensarlo también en la escala micro, a escala espacial, pensando, no sé, en las personas adultas mayores que viven solas, donde el riesgo se incrementa porque si necesitan algo quizás no tienen a quién recurrir. Entonces, pensar en cómo desde las áreas programáticas de un centro de atención primaria, de un hospital, se puede identificar, no sé, un centro cultural, una biblioteca, un centro de jubilados donde armar alguna actividad donde se puedan esparcir, estar frescos, a garantizar la hidratación. Eso creo que podría ser interesante. Y lo ato a esto con una pregunta que leí también por ahí que decía, bueno, están planteando como muchas respuestas de coyuntura a nivel de qué hacer ahora inmediato, y no tendríamos que pensar en cómo se deben adaptar las ciudades. Y claramente, yo esta presentación la preparé pensando en este ENOS que está iniciando y que esperamos que para marzo, abril del año que viene lo vamos a estar despidiendo, ¿sí? Entonces, en términos del niño, tenemos que pensar en una respuesta rápida, inminente. En términos de cambio climático, pensar en centros frescos es la punta del iceberg. Tenemos que pensar en cómo las ciudades tienen que generar menos calor, aminorar ese fenómeno de isla de calor urbano con más espacios verdes, con techos verdes, con menor transporte urbano, menor desplazamiento de las personas, sino pensar en ciudades más de escala humana, ¿sí? No tanto megaciudades. Ese es un gran desafío, pero bueno, que excede mucho al sistema de salud. Por eso quizás mis recomendaciones estaban como más cerquita de lo que podemos hacer desde el sistema de salud, pero sin perder de vista esto otro. Muchísimas gracias, Francisco. Así es. Hemos llegado al fin de la sesión. Queremos agradecer muchísimo a nuestros panelistas. Me siento muy privilegiada de haberles escuchado el día de hoy y estoy segura que nuestros participantes también. Por eso hacen tantas preguntas que lamentablemente no podemos contestar en su totalidad durante la sesión en vivo. Les recordamos que la próxima sesión, el próximo martes, es sobre la calidad y la seguridad hídrica. Queremos agradecer también a nuestras intérpretes que nos han ayudado el día de hoy. Gracias a todos los socios organizadores de este curso y de la sesión de hoy. Y gracias a los participantes y las participantes. Un saludo.